César Rendueles es científico titular en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. También ha sido profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado, entre otros trabajos, Sociofobia, el cambio político en la era de la utopía digital de 2013, Capitalismo canalla de 2015, En bruto, una reivindicación del materialismo histórico de 2016, Contra la igualdad de oportunidades, un panfleto igualitarista de 2020 y Comuntopía, comunes, poscapitalismo y transición ecosocial de 2024. Sus ensayos se han editado en una decena de países. Escribe habitualmente en El País y otros medios de comunicación. Pues aquí estamos con un gran invitado que está aquí de visita desde España, César Rendueles. Bienvenido, querido César. Muchas gracias. Al contrario, también nuestro escenario es magnífico. Es la Casa Universitaria del Libro. Agradecemos mucho a la UNAM, a Difusión Cultural y a la directora aquí de CASUL, Guadalupe Alonso. Ella es muy generosa siempre con nosotros. Gracias por tener este magnífico espacio para hablar con un magnífico invitado. Estás de paso aquí, te invitaron al Hey Festival, ¿no? En Querétaro, me parece. Sí, ¿Cómo estuvo? estuvo extraordinario. Era la primera vez que visitaba Querétaro, que es una ciudad increíble, me ha encantado y bueno, pues también el encuentro con la gente de Querétaro y muy especialmente los estudiantes universitarios fue realmente enriquecedor. Así que bueno, muchas gracias a Querétaro, pero también a vosotros por invitarme a vuestro programa. Al contrario, un lujo. La UNAM siempre abierta, es la casa de todos los mexicanos y de los amigos, por supuesto. Y el Hey Festival es sobre todo de literatura, pero bueno, escribes muy bien, pero no es exactamente literatura. Literatura es un análisis muy tupido, muy duro y muy ágil del contexto sociopolítico. También hubo debates en esa materia ahí. Sí, el High Festival es un encuentro básicamente literario que bueno, se centra en narrativa y poesía, pero dejan un pequeño espacio también para el pensamiento, la filosofía. Y bueno, pues tuve la suerte de que este año me invitaran a mí. Realmente hubo un debate muy intenso, muy enriquecedor y bueno, yo quedé muy contento, espero que el público también. Pues qué gusto. Pues el libro más reciente de César es este que están viendo aquí en pantalla, Como Utopía, Comunes, Postcapitalismo y Transición Ecosocial, de editorial ACAL. Le agradecemos mucho a Adriana, a Ariadna, a las dos de ACAL, de México, de España, por pues mandarnos este libro para conocer tu increíble obra. Y en este libro desarrollas una tesis muy sugerente, muy importante. En este momento del siglo XXI, en que estamos pues, todos buscando nuevos paradigmas, nuevas prácticas, cómo innovar, cómo recuperar cuestiones históricas, pones en el centro el tema de la comunidad, de la comuna, de lo social, como una opción a pues, el estado del mercado, ¿no? Pero no caes en la tercera vía de Tony Blair, No. sino todo lo contrario. Cuéntame un poco cuál es la idea central que planteas aquí, una idea clásica, y por qué es relevante hoy en el siglo XXI. Sí, la teoría de los comunes, bueno, pues efectivamente es una aportación clásica de distintas disciplinas sociales, de la teoría política, de la economía, que básicamente lo que hace es rastrear la forma en que distintas comunidades tradicionales se han organizado para gestionar recursos de propiedad colectiva. Puede ser recursos hídricos, pueden ser bosques, puede ser la caza, pueden ser bancos de pesca, puede ser la gestión de caminos. Y básicamente lo que ha identificado es que efectivamente muchas sociedades, muchas comunidades precapitalistas durante cientos de años, milenios, incluso han conseguido gestionar con eficacia, de modo sostenible, esos recursos y además de modo democrático y a menudo igualitario, ¿no? Entonces ha sido efectivamente una inspiración para muchos movimientos emancipatorios a lo largo del siglo XX esas realidades. Pero yo creo además que en el momento en el que estamos no es solo una inspiración más o menos metafórica, ¿no? Lo común, la comuna, lo social, sino que incide ese tipo de ideas en debates que yo creo que atraviesan completamente a la izquierda del siglo XXI, a la izquierda que tiene que afrontar los retos de superar definitivamente el neoliberalismo. Yo creo que después de la crisis de legitimidad del neoliberalismo, a partir de la crisis económica de 2008, ¿no? Cuando el neoliberalismo
empieza a mostrar sus junturas, empieza ese proceso de descomposición que yo creo que seguimos viviendo, muchas personas de izquierda, muchas personas progresistas se han enfrentado a un dilema, que es, bueno, yo creo que todos y todas apostamos por una fuerte reivindicación, una recuperación de los servicios públicos, una recuperación del papel de lo público frente a todas las dinámicas mercantilizadoras y privatizadoras en las que hemos vivido los últimos 40 años, pero al mismo tiempo no nos sentimos muy cómodos con el papel central de un Estado autoritario, ¿no? Que no tiene en cuenta la soberanía popular, que no tiene en cuenta la búsqueda de una cierta autoorganización de los destinatarios de esas políticas públicas. En ese sentido, los debates relacionados con los comunales yo creo que apuntan a la necesidad de pensar una alternativa a la privatización que no sea estatocéntrica, ¿no? Que reivindique para sí, el conjunto de la sociedad una capacidad de autogestión fuerte, que reivindique en definitiva esa cosa tan clásica que es el poder popular y que se atreva a pensar el poder popular de una manera eficaz, adaptada al siglo XXI, adaptada a nuestras sociedades de masas. De eso se ocupa el libro. Sí, no, y en México creo que hay un diálogo muy directo. Mencionas varios casos, como el zapatismo y otros, pero más allá de solo el zapatismo, nuestras tradiciones de organización indígena, autóctona, histórica de México, de toda América Latina, pues se inserta aquí de manera muy natural, ¿no? No es cierto que este humano egoísta, individual, neoliberal, sea de alguna forma natural, sino más bien es un producto de las sociedades modernas, del capitalismo mismo. Entonces, recuperar esta idea de la comunidad, de la cogestión, de la autogestión, es algo fundamental, aunque hay un problema fuerte que tú mismo ubiques aquí, que también lo vivimos en México, que estos esfuerzos de construcción comunal, de autogestión, típicamente se quedan al nivel local, ¿no? Tuvimos el levantamiento zapatista y todavía en Chiapas hay muchas comunidades autónomas que generan esta autosustentabilidad y esta otra forma de hacer democracia, pero pues, los gobernadores, por ejemplo, los jefes del poder burocrático estatal de Chiapas, pues no están cercanos a esto, ¿no? No se ha logrado un escalamiento para tener un gobierno pues, autónomo, autogestivo a nivel estatal y mucho menos a nivel nacional. Estamos viviendo una cuarta transformación, una nueva época política histórica en el país, pero también una de las partes que más ha sido débiles de esta cuarta transformación es, ¿no?, la falta de nuevos poderes sociales y de gestión comunitaria, ¿no? Entonces, esto es un reto universal e histórico que tú mismo documentas. Es inevitable que sea así, es posible escalar. ¿Cuáles son ejemplos específicos de escalamiento que tú has detectado en tus Eh, investigaciones? Bueno, una pregunta absolutamente medular, ¿no? Pero me gustaría empezar subrayando algo que has mencionado. O sea, México es un poco el epicentro de la recuperación Ujú. contemporánea de los bienes comunes. En primer lugar, en términos prácticos, la Constitución de Claro. 1917, ¿no? Es como seguramente el primer texto legal fundamental que pone en valor la importancia de los comunes y que supone una reacción institucional, popular, constitucional, a todo el proceso previo a lo largo del siglo Ujú. XIX de destrucción de los comunales que se había dado pues, prácticamente en todo el mundo, ¿no? En ese sentido, la Constitución del 17 es importantísima para la teoría de los comunes, pero es que el levantamiento zapatista del que se cumplen ahora 30 años ocurre lo mismo, ¿no? Ujú. Es una pieza central absolutamente de la recuperación en el siglo XXI de los comunales, que ha tenido bueno, pues una repercusión enorme en ámbitos tan alejados como, por ejemplo, el conocimiento libre digital, el software Ujú. libre, ¿no? Que se inspiró a menudo muchos de sus defensores en el alzamiento zapatista. Así que no quería dejar, ya que estoy aquí, no quería dejar de No, es subrayar muy la importante y lo importancia. valoramos también, Sí, claro, por supuesto. O sea, empezamos todo, yo doy clases en la Facultad de Derecho sí, 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 y justamente es un lujo porque empezamos con los debates constituyentes, claro, 16, 17, y es algo excepcional. Efectivamente, la Constitución mexicana es la primera, pues, del del mundo mundo. que establece los derechos sociales, comunales, ahí, hasta la fecha, el artículo 27 subordina la propiedad a la causa pública, ¿no? El artículo 23, el derecho al trabajo, en fin, hay todo un constitucionalismo progresista
que el mismo zapatismo cita, o sea, Sí, 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 el zapatismo es efectivamente. pro constitución, ¿no? Es una rebelión legalista en ese Legalista, sí. sentido. Pero eso no quita el hecho de que es un reto práctico, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Realmente escalar estos Eso movimientos. es. Cuéntame, sí. Pues efectivamente, ¿no? Y lo que me planteabas es yo creo, el gran reto de las propuestas neocomunalistas, ¿no? No es verdad, como a veces se dice, que los comunales hayan prosperado en sociedades perfectamente cohesionadas, aconflictivas, donde todo el mundo se lleva perfectamente. Y no, eso no es cierto, ¿no? Realmente ocurre lo contrario. Los comunales aparecen allí donde hay una serie de conflictos que están a punto de estallar, allí donde hay una serie de conflictos, normalmente por recursos naturales, que amenazan la supervivencia de la sociedad. Son arreglos para superar esos conflictos o Ujú. para contenerlos. Lo que sí es verdad es lo que tú decías, que se han dado normalmente a pequeña escala, en contextos locales, donde se dan un tipo de relaciones sociales que son difíciles de replicar en nuestras sociedades de masas. ¿Es posible de alguna manera reconstituir los comunes en nuestras sociedades? Bueno, en términos literales seguramente no, pero sí que es verdad que se pueden adaptar para que convivan con grandes instituciones Ujú. burocráticas, para que sean compatibles con los niveles de libertad individual, libertad de movilidad, etcétera, que consideramos irrenunciables en nuestras sociedades, ¿no? ¿Qué ejemplos existen de eso? Bueno, pues uno muy evidente y que además yo creo que es muy exitoso son las grandes cooperativas laborales, ¿no? Ajá. Las cooperativas, y por ejemplo en España tenemos algunas de las más importantes del mundo, como la cooperativa Mondragón, agrupan en el mundo a millones, decenas de millones de personas. Ujú. Son experimentos muy exitosos, económicamente exitosos, socialmente exitosos, que consiguen establecer relaciones económicas, laborales y productivas más o menos igualitarias, más o menos democráticas, donde los trabajadores tienen el control sobre el proceso productivo y que de alguna forma lo que hacen es llevar ese tipo de prácticas comunales a entornos, como es el entorno laboral y mercantil, donde en principio parece que es complicado que eso ocurra. Tenemos ejemplos también de algunos lugares del mundo donde se intentó replicar esos procesos de autoorganización en el campo de la administración pública a gran escala. El ejemplo más conocido seguramente es Yugoslavia, Ujú. donde la Yugoslavia soviética, donde realmente se estableció una estructura participativa y de autoorganización de una ambición enorme. Es un experimento con sus claros y sus oscuros. Yo no soy nada nostálgico Ujú. de la época soviética, pero desde luego, por lo que toca a su estructura organizativa, es un experimento interesantísimo. Y luego tenemos también experiencias de intervención participativa en la gobernanza pública, por ejemplo, de ayuntamientos, mediante distintas estrategias, como puede ser el sorteo, la Ujú. participación en distintas institucionalidades, como puede ser la universidad, ¿no? De distintos elementos de estas comunidades, que yo creo que nos dan ejemplos exitosos de cómo se puede incrementar, al menos tendencialmente, esa comunalización. Mencionas también en el libro los casos de Alemania y de Suecia, Sí, ¿no? Bueno, de hace como 70 años, sí, sí, ¿no? sí. Pero en el auge de posguerra, ¿no? Estos esfuerzos de generar cogobernanza entre trabajadores capitalistas con una participación del Sí, gobierno, un corporativismo social, porque aquí en México el corporativismo tiene mal nombre porque es un corporativismo sí, más estatal, sí. pero el clásico social europeo genera pues, formas de cogobernanza, Sí, dices en un momento, un capitalismo sin capitalistas, sí, ¿no? Un poco lo que dices de Mondragón, es una empresa sí, capitalista sí, absolutamente, sí, pero que pertenece sí. a los trabajadores. Entonces, estos experimentos son muy emocionantes, pero también comentas, cada ejemplo positivo que pones, dices, no, pues eran tan exitosos que generaron una reacción Sí. para ablandarlos y para controlarlos, ¿no? Ajá. Sí, bueno, me han acusado de ser demasiado ecuánime. Me lo decían como un reproche, yo lo veo como un elogio, pero me lo Ajá. decían como un reproche, porque sí, yo tiendo a intentar buscar también pues, los aspectos negativos de o las limitaciones de las Ujú. experiencias que comento, ¿no? En el caso, efectivamente, de la cogestión de las empresas alemanas, es una historia muy interesante. En Alemania, en las grandes empresas, muy en particular en las grandes empresas siderúrgicas y mineras, desde los años 50, legalmente
donde esas empresas están obligadas a incluir en sus mecanismos de dirección, en sus instituciones de dirección, a representantes de los trabajadores, de forma que los representantes de los trabajadores participan no solo en los comités de empresa, sino en la dirección efectiva de la producción de las empresas, con muy buenos resultados en términos capitalistas. O sea, no son empresas que pierdan dinero, ni mucho menos, sino que se mantiene la eficacia, pero con una cierta democratización de esa gestión de la empresarial. Eso fue el producto, no como a veces se dice, ¿no?, de la bondad del Estado alemán o de la bondad de las grandes empresas alemanas, sino que fue el producto realmente de la movilización obrera, de las reivindicaciones de los trabajadores en huelgas realmente intensas que se dieron en Alemania en esos años, ¿no? Y bueno, pues el resultado es un poco ambiguo. Los sindicalistas alemanes de los años 40 y 50 esperaban que eso fuera como un paso, ¿no?, de un proceso de socialización de la economía, y lamentablemente no ha sido así. Sí que ha mejorado las condiciones de los trabajadores alemanes, sí que ha mejorado la capacidad de intervención de los trabajadores en las empresas, pero realmente no ha supuesto ese cambio radical que se esperaba. Y sobre todo, a medida que la economía alemana se ha ido liberalizando, a medida que las corrientes neoliberales han ido incidiendo en la economía alemana, lo que ha pasado es que se ha dado una cierta dualización, de manera que esos trabajadores que tenían una mayor capacidad de intervención han quedado protegidos Claro. respecto a la privatización y la precarización, mientras que otros trabajadores que no tenían esas Sí. condiciones se han quedado un poco a merced del mercado, Los ¿no? migrantes, los del sector Uber, ¿no? Efectivamente. Se va a generar Sí. un mercado laboral dual, que hay muchas conquistas laborales en una parte y desprotección absoluta al otro. Me están llamando a un breve corte. Vamos a regresar ahorita para continuar con de algo muy importante, con César Rendueles, que nos visita desde Madrid, ¿verdad? Vives en Madrid, Eso muy es. bien. Y ahorita regresamos para continuar con esta plática. No se vayan. Aquí estamos todavía con César Rendueles, gracias a nuestro público, gracias César, Gracias. este tiempo tan generoso, hablando del comunalismo, ¿lo Sí. llamas así? Sí, ¿O comunismo? Bueno, bueno, para no es que eso es la innovación, sí, ¿verdad? Para no hablar del comunismo como tal, que se ha desprestigiado con el estatolotría del estalinismo, sí, ¿no? eso es. Renovando algunos de los principios a partir de este nuevo concepto del comunalismo, ¿no? Eso es. ¿O lo dije bien? ¿Sí? Sí, yo creo que es efectivamente eso, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que se siente incómoda efectivamente con una parte del legado comunista, pero se siente también orgullosa de otra parte Ujú, de ese legado. Y la terminología relacionada con los comunales, yo creo que un poco ujú. permite efectivamente reivindicar aquello que es Claro, más noble sin tener que dar muchas explicaciones respecto a las partes más oscuras, ¿no? eso. Y en esa dialéctica de avanzar, retroceder, regresando a América Latina, hablamos un poco de México, de la constitución, del zapatismo contemporáneo, del zapatismo clásico también, de la misma revolución. En los últimos años, pues hemos vivido un proceso de transformación comunalista, un socialismo latinoamericano, desde Venezuela, Bolivia, Ecuador, como ejemplos más importantes, aunque había una ola progresista en toda América Latina. Ecuador, Bolivia y Venezuela son particularmente importantes por sus reformas constitucionales, ¿no?, que establecieron ya en la Carta Magna muchos de esos principios Eso del es. comunalismo. Hablas del caso venezolano, vi muy interesante tu reconocimiento de los avances y también crítica de ese modelo. No vi, quizás pasé muy rápido, el caso de Ecuador, por ejemplo, que ya reconoce incluso los derechos de la naturaleza, Eso es. que es la última parte de la cuestión de ecología y salvar el planeta, que es otro tema, y también establece toda una serie de reconocimientos a las formas comunitarias. Esto en América Latina para nosotros es un gran orgullo, como, no sé si usar la palabra vanguardia es Sí, apropiada del siglo XXI, pero que realmente en América Latina tenemos avances constitucionales
y prácticas que casi ninguna otra parte del mundo tiene, por lo menos en la actualidad, ¿no? Absolutamente. Yo creo que es algo que en el futuro será reconocido y los politólogos y las politólogas del futuro echarán la vista atrás y verán que efectivamente en América Latina a principios del siglo XXI fue la vanguardia constitucional y social en muchos aspectos de todo el mundo. Y uno de los elementos, yo creo, más poderosos, más interesantes, son esa búsqueda de mecanismos legales para fomentar el empoderamiento de las clases populares a través de dispositivos neocomunales, ¿no? Y efectivamente, cito el caso venezolano porque es el que más explícitamente, ¿no?, se Ujú. relaciona con las teorías neocomunales. Pero el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y sobre todo la consideración de los bienes naturales como bienes comunes es una innovación importantísima. Cito el caso chileno porque es de nuevo donde con más claridad aparece, ¿no?, en La Constitución de la Constitución. 2022, La que la no se reciente, la que no se aprobó, la que no ¿no? se aprobó, ¿no? Ujú. Es un caso interesantísimo y es lamentable por muchísimos motivos que no se aprobara, pero uno de ellos es eso, ¿no? Porque esa constitución chilena, ese proyecto de constitución chilena, proponía que existiera la categoría de bienes comunes naturales. Concretamente los recursos hídricos, el agua del país iba a ser un bien común natural. Y eso puede parecer trivial, solo un cambio terminológico, pero no lo es algo muy importante, porque lo que proponía establecer es que el agua en Chile estuviera por encima de la soberanía del Estado. Y eso es muy importante, ¿no? Es decir, bueno, no nos Ujú, fiamos del Estado, ¿no? Y ujú, queremos que esté por encima de la soberanía del Estado, que ni siquiera el Estado tenga la capacidad, tenga el poder legal, ¿no?, para, por ejemplo, privatizar el agua o ujú. explotar de forma destructiva ese recurso. El Estado tiene la responsabilidad de velar por ese recurso común, pero no tiene la potestad de explotarlo, ¿no? Y eso es una innovación enorme, enorme, que apunta en direcciones, yo creo, importantísimas para los movimientos emancipadores y yo creo que es un orgullo enorme para América Latina que debería reivindicar, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Y esto se relaciona con una corriente muy importante a lo largo del libro que mencionaste de paso al principio, que es el tema de que el Estado y el mercado, por lo menos en estos últimos 200 años, han sido pues, cómplices en un proyecto común. Y que esa dicotomía entre Estado o mercado es pues falso, que al final de cuentas el mercado depende absolutamente de la regulación del Estado, de la represión también del Estado para, en esta acumulación originaria, para generar el contexto para que el mercado puede florecer con esta ambición imperial que tiene. Y por otro lado, también el Estado depende de el mercado, ¿no? El mercado capitalista, el dinero de las clases gobernantes son las que al final que controlan y dan su característica al Estado capitalista moderno, ¿no? Entonces, esta otra opción de la sociedad, insisto, al principio mencioné a Tony Blair, porque la gente puede confundirse, ¿no? Eso decía Tony Blair, ¿no? O Bill Clinton, ¿no? La tercera vía, pero aquí es una verdadera tercera vía en términos de superar esa contracción dialéctica entre Estado y mercado para plantear a lo social por encima incluso, es lo que estás Eso es, diciendo, ¿no? eso es. Pero entonces, ¿qué papel tiene la Suprema Corte de Justicia? O sea, ¿de veras podemos elevar más allá de las instituciones públicas a un control social? ¿No es eso peligroso? Bueno, algunos dirían eso, Sí. pero entiendo que no. Ujú. Bueno, lo primero, tienes toda la razón, ¿no? Yo creo que muchas veces hemos entendido mal el neoliberalismo como una especie de teoría económica relacionada con una clase de cálculo matemático, propuestas en el campo puramente comercial. El neoliberalismo fue por encima de todo una teoría del Estado. Una teoría del Estado, ¿no? Un intento de reforma de los estados capitalistas precisamente para que cumplan esa función de connivencia, de complicidad con los mercados. Y los estados han sido absolutamente protagonistas en los procesos de privatización y los procesos de privilegio de las grandes empresas capitalistas y de las grandes fortunas, ¿no? Hay una complicidad estricta entre Estado y mercado, pero al mismo tiempo yo creo que es de justicia reconocer que
No sabemos muy bien lo que es el Estado, ¿no? El Estado es una cosa muy compleja que, Claro. que cuesta mucho definir. Es muy difícil definir qué es el Estado, realmente, ¿no? Porque, bueno, pensamos en el Estado y se nos viene a la cabeza eso, la judicatura, la policía, el ejército. Pero la universidad es el Estado. Ujú. La universidad tiene mucha autonomía, es un servicio público en México gratuito, ¿verdad? Parcialmente democratizado. La enseñanza primaria es el Estado, la medicina es el Estado. Bueno, es complicado definir qué es el Estado. El mercado tampoco es muy fácil definir, porque hay Ujú. muy diferentes mercados. Hay mercados sociales, hay mercados de derivados, hay muy diferentes mercados que cumplen muy diferentes funciones sociales, ¿no? Yo creo que esa complejidad también es importante tenerla en la cabeza. Yo creo que precisamente las teorías neocomunales apuntan a pensar o qué tipo de relación con algunas formas de mercado no destructivas, sino socialmente constructivas, como pueden ser los mercados cooperativistas, y ciertas formas de intervención estatal no autoritarias y cómplices de la privatización son posibles. Y en ese sentido, yo creo que las intervenciones como la que comentábamos antes de la Constitución chilena apuntan a una cierta, no a una superación del Estado, ni una destrucción del Estado, sino una cierta comunalización del Estado Ujú. para blindar esas instituciones precisamente al autoritarismo y a la privatización, que son como las dos formas de degeneración, ¿no?, de las instituciones públicas en las que hemos vivido en las últimas décadas. Es muy importante llevar la batalla más allá del Estado nacional como lo conocemos, o como bien dices, no es difícil, no es fácil definirlo, pero a este nivel, porque del otro lado, desde hace décadas, lo han estado haciendo. Esto es lo central en el liberalismo que tú mismo documentas, que frente a esta comunalización del estado de bienestar, ¿no? Hicieron una fuga hacia los mercados financieros globales, ¿no? Hoy son los nuevos reyes, ¿no? Ahorita que estamos viviendo un cambio de gobierno en México, eh, pues desde las elecciones para acá ha habido un asalto al peso, ¿no? Se ha devaluado un 20%, 25% el peso mexicano por las preocupaciones de los mercados fetichizados, ¿no? Como si fuera un señor ahí o que los mercados tuvieran pies y, ¿no? Estuvieran caminando ahí, pero los mercados están preocupados por la reforma judicial, por las otras reformas que se han planteado y entonces pues retiran sus efectivos o hacen otros movimientos especulativos para hacer valer su poder, ¿no? Y obligan a los jefes de Estado, a unos más de izquierda, a pues recibir a BlackRock, ha estado muchas veces en Palacio Nacional, aún con un gobierno de izquierda estos años, se hacen valer. Cuando Andrés Manuel López Obrador, el presidente saliente, anunció que iba a invertir cantidades históricas en fortalecer la empresa pública estatal de petróleo, Pemex, la primera respuesta de las calificadoras internacionales fue bajarlo de ranking, Ranking. ¿no? Pareciera una paradoja porque pues, estás fortaleciendo la empresa, entonces pues, sería una mejor inversión, pero como esto implicaba una estrategia más estatista, más de defender a la empresa pública en lugar de la privada, pues reducen las calificaciones. Entonces, esas calificadoras, Londres, Nueva York, etcétera, ejercen un verdadero poder dictatorial sobre nuestros gobiernos, ¿no? Absolutamente. Bueno, al fin y al cabo, en lo que consisten los procesos de mercantilización y privatización, explícitamente, es un programa abierto, no es algo oculto ni una conspiración, es en limitar la soberanía popular. Ujú. Es un proyecto de limitación de la soberanía nacional y popular. Lo que ocurre o lo que se intenta es que efectivamente que los mercados voten y que su voto valga más que el de los parlamentos nacionales. Esa es la estrategia finalmente del neoliberalismo y de los modelos de privatización, ¿no? Entonces, yo creo que en el fondo las teorías neocomunales apuntan en la dirección de una recuperación de la soberanía popular, Ujú. pero apuntan en la dirección de que esa recuperación de la soberanía popular sea participada, democrática, autogestionada en la medida de lo posible, ¿no? Pero realmente yo creo que reman en la misma dirección, ¿no? Y es muy llamativo eso que comentabas, ¿no? Esa especie de personificación infantilizadora de los mercados, como si fueran... al final son como teorías psicológicas muy naif, ¿no? Como si les dan ataques de histeria a los Ujú. mercados, y esa es tu explicación económica, es que le has dado un Claro. ataque de histeria a un fondo de inversión, ¿no?
Bueno, no dudo que esos señores que manejan los fondos tengan muchos problemas Sí, de salud mental, seguro. ¿no? Y efectivamente reaccionan con este tipo de infantilismo, ¿no? Sí, Es un poco en las manos de quienes estamos realmente, efectivamente. ¿no? Este, mm, eh, es, hubo más bien, al finales de los noventas, a principios de este siglo, un movimiento también internacional en ese tema de llevar lo social a lo global, ¿no? El Foro Social Sí, Mundial, el zapatismo y después las protestas en contra de las reuniones de la OECD, de la Organización Mundial de Comercio. Iba surgiendo una izquierda globalizado muy importante. sí. Después, el Occupy Wall Street, era el primero El el 15M. 15M, 15M. Nosotros tuvimos aquí el Yo Soy 130, Sí, Yo Soy 132. eh, y de repente vino una crisis económica mundial, 2008-2009, luego la pandemia, y ahora estamos, bueno, en otro tipo de conflagración sí. geopolítica, ¿no? China, Rusia, etcétera, pero contra este imperio que está en decadencia en los Estados Unidos. Pero ¿dónde está esa red de izquierda global? ¿Dónde quedó? Parece que de repente se nos cayó se nos fue de las manos. Están muchas de las mismas personas, Sí, pero no está esa organicidad, esa capacidad sí. organizativa o de proyección global. No sé, perdimos esa batalla, va a resurgir después. Yo efectivamente creo que fue una batalla importante y real que yo creo que la perdimos después de la crisis de 2008-2009 en muy diferentes partes del mundo, de Egipto a Ujú, Madrid, pasando por México, Nueva York. Hubo realmente un proceso de insurgencia global que apuntaba en direcciones muy esperanzadoras de cambio político y fue una oleada. Además que ha tenido muchísimas manifestaciones, no solo en la arena socioeconómica, sino yo creo que la oleada feminista de estos últimos claro, años tiene que ver también, ¿no?, ujú, con esa descomposición del neoliberalismo y la reivindicación también, no solo de derechos socioeconómicos, sino también de derechos políticos. Lo que pasa que, bueno, pues creo que efectivamente no pudimos, no supimos ujú, conquistar el poder, no conseguimos eso, formar esa organicidad de la que tú hablabas, y lo que estamos viviendo ahora es un contragolpe ujú, reaccionario global. Es algo que en cierto sentido reproduce una dinámica muy del periodo de entreguerras del ujú, siglo XX, ¿no? Cuando la descomposición del modelo liberal clásico, ¿no?, la gran crisis del periodo de entreguerras, pues dio lugar a un proceso de repolitización, es algo que explica muy bien Karpolanyi, ¿no?, un proceso de ujú, repolitización muy intenso, donde ese modelo puramente mercantil se dio por agotado, pero claro, ese proceso de repolitización no tiene por qué ser necesariamente democratizador, noble. ujú, También la deriva hacia la extrema derecha, hacia el neofascismo, es un proceso de repolitización. También eso es un proceso de repolitización, ¿no? Cuando se abre el campo a la disputa política, porque ya se da por acabados, ¿no?, esas ilusiones de que el mercado resolverá las disputas políticas, lo que pasa efectivamente es que aparecen distintas opciones y las élites han optado con ujú. claridad por sus fuerzas de su elección. Yo creo que en cierto momento, en torno a 2010-2011, las élites económicas globales aceptaron como buena la opción autoritaria, ¿no? Abrieron ese campo como propio, aceptaron como propio la opción autoritaria, y es lo que estamos viviendo, ¿no? Una reacción enorme de las élites globales que se apoyan cuando les conviene Ujú. en opciones autoritarias. El caso de Francia ahorita es de libro de texto, Absolutamente. ¿no? O sea, un supuesto liberal demócrata, centrista, Sí, sí. que sabemos que pues, es realmente de derecha, Macron, pero supuestamente no de la ultraderecha, ¿no? Que frente a una victoria en las urnas de la izquierda, decide simplemente dar la espalda a los principios de la Quinta República. Bueno, la Quinta República es golista, es Sí, autoritaria, sí. tenía esos poderes, pero justamente se había usado de manera más responsable y aquí Macron
dando esa muestra de darle la espalda a la democracia de parte del liberalismo o neoliberalismo, ¿no? Muy simbólico eso en particular, ¿no? Absolutamente. O sea, la Quinta República tiene mil defectos, pero yo creo que sí había un compromiso antifascista, como lo hubo Ujú, también en Alemania, un compromiso general de las fuerzas democráticas, de la derecha a la extrema izquierda, de bloquear el ascenso de las fuerzas fascistas, ¿no? ujú, Esa idea de que ser demócrata es ser antifascista. Ser de izquierda es siempre ser antifascista, pero también si eres de derecha, si eres claro. demócrata, eres antifascista. Y eso era, yo era un principio medular en Francia muy importante. Y este gesto de Macron es peligrosísimo, porque de nuevo, como ocurrió en el periodo de entreguerras, rompe ese compromiso antifascista. Ujú, Rompe ese compromiso antifascista. Y yo creo que es de una irresponsabilidad enorme, ¿no? Siempre se nos acusa a la gente de izquierda de no ser muy responsables, de no tener muy en la cabeza las instituciones. claro. A mí me fascina esto, ¿no? Porque yo creo que es de una irresponsabilidad enorme. Es algo que yo creo que en España reprochamos mucho también a la derecha, su falta de Mm, responsabilidad, su falta de compromiso democrático. No compromiso progresista, porque la derecha no tiene por qué ser progresista, pero una derecha democrática sí tiene que ser radicalmente ujú. antifascista. Muy bien, pues vamos a un segundo corte. Hemos cubierto mucho terreno, pero falta más para rematar esta magnífica entrevista, diálogo con César Rendueles. No se vayan, ahorita regresamos aquí en Diálogo por la Democracia. Continuamos aquí con César Rendueles. Muchas gracias. Gracias, César. Un privilegio estar aquí en la Casa Universidad del Libro. Gracias a nuestros amigos de la UNAM. Y es un gusto, César. Mira, realmente vale la pena este libro y las otras obras de César por justamente la manera crítica, autocrítica. Siempre estás ejerciendo esa autocrítica, te lanzas para, ¿no? Emocionas al autor con alguna experiencia, inmediatamente ya matizas y es un poco desesperante, pero en el mejor sentido de la palabra, porque te obliga a ti misma a ahora sí hacerse cargo del proceso y no solamente ir ciegamente a favor de uno u otro. Un punto ahí en este tema es el tema de la burocracia, Sí, ¿no? Porque es fascinante en un libro de defensa apasionada del comunalismo, del poder social, de la participación, de la autogestión, de repente detectar de manera tan consistente una defensa de la burocracia en el mejor sentido, sí. no esos burócratas, sino un Estado bien organizado, eficiente, que logra proveer servicios a la gente, pero pareciera una tensión imposible para algunos, ¿no? Sí, claro, la palabra burocracia está tan desprestigiada, ¿no? Que casi es complicado reivindicar ese sentido que es más técnico, ¿no? Que usamos en teoría política y en teoría sociológica, que tiene que ver, bueno, pues con la capacidad de una gran organización para generar dispositivos con los que llevar a cabo su misión de una manera eficiente, y que tiene que ver no solo con las organizaciones públicas, sino también con las organizaciones privadas. Las empresas privadas están tan llenas de burocracia como las empresas públicas. Otra vez se une lo público y lo privado, ahí sí. Efectivamente, ¿no? Entonces, es muy lógico, ¿no? Que desde las fuerzas progresistas recelemos de la burocracia, porque dentro de la burocracia hay una clara tendencia al autoritarismo, una clara tendencia a dejar de lado, ¿no? A las fuerzas democráticas. Pero al mismo tiempo yo creo que hay algo irrenunciable en la burocracia, en su sentido eso, más noble, más limpio, en un doble sentido, hay algo irrenunciable. Primero, tiene que ver con la eficacia. Tiene que ver con la eficacia, ¿no? La burocracia es un poco la garantía de que grandes organizaciones son capaces de poner en marcha procesos de cambio social a una escala inmensa, inmensa y con una velocidad enorme, ¿no? Es esa capacidad para montar, por ejemplo, grandes sistemas de salud pública en muy poco tiempo, ¿no? Para organizar sistemas de educación pública en muy poco tiempo, para dar respuesta, por ejemplo, a la pandemia en muy poco Ujú. tiempo, para buscar una vacuna, una cura a un nuevo virus en muy poco tiempo, ¿no? Ese tipo de capacidad para generar una especie de, ¿no? de apisonadora social, capaz de cambiarlo todo en muy poco tiempo, a mí me parece irrenunciable, porque tenemos algunos retos como la crisis ecosocial que requieren de ese tipo de intervenciones. Pero, en segundo lugar, yo creo que la burocracia tiene un valor también moral y político muy importante, Ujú, que es la igualdad de trato. La igualdad de trato. Algo que está muy presente y que es muy, muy importante en las experiencias comunales
es la relación interpersonal, ¿no? Esa dependencia de las relaciones interpersonales. Esa es una fortaleza, pero también es una debilidad, porque claro, cuando tú llegas a una comunidad y no conoces a nadie, ¿qué haces, no? Necesitas entonces conocer a alguien, si no eres, te quedas excluido de los servicios que ofrece esa comunidad. La burocracia garantiza de alguna forma una norma común, una institución común que para cualquier ciudadano de un Estado le garantiza una igualdad de trato. Y esa es una herencia, yo creo que irrenunciable. Mira, te voy a contar muy rápidamente algo que David Graeber, en una obra súper En crítica, paz descanse. paz descanse, Qué pérdida, justo en plena pandemia, sí, ¿no? pues tiene una obra terriblemente crítica con la burocracia que se llama La utopía de las normas, ¿no? Y él cuenta cómo los revolucionarios de principios del siglo XX, Lenin, pero también los anarquistas, ellos estaban maravillados con la burocracia. Ellos la única burocracia que conocían realmente era el sistema postal, el sistema de correos, porque entonces casi no había más organización estatal que esa. Pero ellos decían, ¡guau! Imagínate si pudiéramos hacer algo como el sistema de postal, como el sistema de correos, pero llevarlo a la producción y organizar la producción de los trabajadores como estaba. Les parecía algo increíble, algo maravilloso, ¿no? Lleno de potencialidades positivas. Y Greber se reía un poco de ellos, ¿no? Decía que ingenuos, no se daban cuenta de las posibilidades autoritarias. Yo creo que no era muy justo con Lenin ni con los anarquistas. Yo creo que tenían un punto importante, ¿no? O sea, que se dieron cuenta de que era un arma enorme y que podía ser resignificada en beneficio de la gente. Siempre y cuando esté embedded, ¿no? Para usar la palabra de Polanyi, ¿no? Que está insertado dentro de un contexto social, ¿no? De la misma manera en que los mercados funcionan correcta o mejor, recuerda con Polanyi, cuando están insertos en un contexto social, la burocracia también, ¿no? Para que realmente rinda esos frutos tan maravillosos que tiene ese potencial, tendría que estar dirigido por un interés social y no por otros intereses, ¿no? Totalmente. Yo creo que de alguna forma hemos comprado el relato que el neoliberalismo ha hecho de la burocracia, que es un relato completamente ficticio, además, como si las empresas privadas, insisto, no estuvieran llenas de burocracia. Algo que sabe cualquiera que haya trabajado en una empresa privada grande, lo sabe, que están llenas de la burocracia, incluso en su peor sentido, ¿no? Y de formularios terribles. Pero hemos comprado ese relato, ¿no? Y hemos asumido que esa es la única forma de burocracia que puede haber, autoritaria, dirigista, ineficaz. Lo cual es básicamente falso, ¿no? Hay muchos ejemplos de instituciones públicas que han aceptado y que incluso han alimentado procesos de participación y democratización, desde instituciones educativas, sanitarias. Incluso hay experiencias muy importantes de solapamiento y retroalimentación de intervenciones públicas e intervenciones comunitarias. La burocracia puede servir también para impulsar experiencias comunitarias. Pongo un ejemplo muy concreto. En Europa ahora mismo, que tenemos gravísimos problemas con la vivienda, con el acceso a la vivienda, una de las armas que se están desarrollando son cooperativas de viviendas. Gente que se autoorganiza para construir viviendas bueno, pues, más dignas, más baratas. El problema que tienen esos proyectos es que tienen unas barreras de entrada económicas muy importantes. Claro. Entonces, al final, pues solo son accesibles para personas con ciertos recursos económicos. Claro, el Estado y la burocracia pueden intervenir para facilitar, por ejemplo, créditos blandos, ¿no? Bueno, pues, con todas las facilidades del mundo para que personas de clase trabajadora también puedan acceder a esos Claro. proyectos comunales. O sea, lo mismo puede impulsar las cooperativas laborales, como ha ocurrido en muchas zonas de Europa. En el País Vasco, en España, por ejemplo, eso ha ocurrido. La cooperativa Mondragón se ha beneficiado de las ayudas del Claro. gobierno vasco. Entonces tenemos una sinergia de Eso política es, pública y eso autogestión social. eso es. Sí. Un tema con lo cual rematas este libro y que no hemos abordado todavía, que es central a todo tu análisis, es el del medio ambiente, la naturaleza, la crisis ecológica que estamos viendo en la humanidad, que justo cuando uno igual imaginaba que la escasez era algo del pasado, con tanta producción exagerada del capitalismo, justamente estamos trayéndonos contra una pared en que tenemos que aprender a manejar este planeta que estamos destruyendo de manera impresionante y irreversible, pues, ¿no? ¿Cómo afecta esta situación, nueva situación real, o por lo menos la conciencia de la misma, a estos planteamientos democráticos, comunalistas, y cómo, por otro lado, esas estrategias comunalistas pueden ser eventualmente la salvación o por lo menos un dique?
Sí, de hecho el comunalismo ha tenido como una nueva juventud en los últimos años desde los movimientos ecologistas, porque claro, lo que muchos ecologistas plantean con todas las razones, en fin, si las instituciones comunales han servido para que algunas sociedades durante literalmente siglos gestionaran recursos escasos, porque insisto, los comunales no aparecían allí donde había abundancia Ujú, y concordia, sino que aparecían allí donde había riesgo de escasez y riesgo de conflicto, ¿no? Un ejemplo muy clásico son las comunidades de regantes en España, ujú, del Levante español, ¿no? Que son zonas semiáridas donde las instituciones comunales consiguen gestionar el agua ujú, escasa para bueno, administrar una huerta ujú, muy fértil, por otra parte, ¿no? Entonces, lo que dicen los ecologistas es, ¿por qué no aprendemos de esas experiencias ujú, del pasado e intentamos aplicarlo a una situación donde tanto el Estado como el mercado han sido agentes muy destructivos y se han mostrado como incapaces de gestionar de forma sostenible los recursos naturales? Y eso yo creo que es un punto de vista interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que los retos de la transición ecosocial plantean también algunas novedades a las que no se enfrentaban esas comunidades del pasado. Unas son las que tú planteabas, ¿no? Que es la magnitud, la ujú, escala del ujú. problema, que afecta ya no a países, sino a Sí. comunidades globales con situaciones muy diferentes y condiciones de negociación muy diferentes. La segunda es la velocidad. Algunos retos de la transición ecosocial requieren una velocidad enorme, muy en particular la transición energética. Necesitamos que nuestras sociedades se descarbonicen a una velocidad enorme, digamos 15, 20, como muchísimo 30 años. Ese es el límite que tenemos. Y para eso, efectivamente, los procesos neocomunales tienen una limitación, que es que tienden a ser lentos. Los procesos comunales son muy sólidos, son muy resilientes, pero tienden a ser lentos porque dependen del debate, del diálogo, de la construcción lenta de vínculos sociales, ¿no? Entonces necesitamos las dos cosas, necesitamos herramientas, ¿no? Necesitamos una economía de guerra, necesitamos Ujú, maquinaria de guerra, maquinarias de asalto para frenar rápidamente a toda velocidad el cambio climático, pero necesitamos también construir, y para eso son muy eficaces los proyectos neocomunales, nuevas formas de pensar una vida buena, una vida ujú, mejor, que no dependan del consumismo, que no dependan de la competencia, ¿no? ujú. Y para eso yo creo que los proyectos neocomunales son realmente irrenunciables, ¿no? Porque construyen todo un universo sí, de vida bueno, de ética compartida, que de alguna forma nos hacen convivir con una especie eh, de austeridad, no la del neoliberalismo, Ujú, sino una, claro. una austeridad plena, Ujú. donde pensamos que seguramente tendremos que decrecer en algunos aspectos de nuestra vida, pero que también nos iluminan sobre otros aspectos de nuestras vidas compartidas en los que podemos crecer y crecer mucho, ¿no? En soberanía, en tiempo libre o en bienestar. Es otro tema que retoma muy específicamente la Constitución de Ecuador, ¿no? De la buena De la buena vida, vida, ¿no? efectivamente. Es algo muy importante, aunque también es que esa es la otra pregunta en esto, ¿hasta qué punto los gobiernos de izquierda, del sur, en países que han sido excluidos o pisoteados por este imperialismo histórico y neoimperialismo colonial actual, tienen ellos la responsabilidad de generar estas formas nuevas comunales? eh, este, y os habla la crítica del extractivismo, pues específicamente, Sí. ¿no? Rafael Correa lo ha dicho directamente. Está bien, necesitamos generar la buena vida, necesitamos generar formas de poder comunal, pero yo necesito alimentar a mi pueblo, ¿no? Totalmente. Entonces, pues hay que sacar el petróleo, hay que sacar los minerales, aunque destruye el ambiente, porque al final de cuentas estamos apenas nivelándonos y quienes realmente tienen la responsabilidad son los gobiernos del norte, los más ricos, ¿no? ¿Hasta qué punto ves legítima 100%. esas críticas anti-extractivistas en contra de los gobiernos de izquierda del sur en general? Me parece que es el tema de nuestro tiempo, Ujú, seguramente para la izquierda, ¿verdad? De hecho, se reproduce incluso a pequeña escala, no solo a escala de los países. Cuando yo en España, un país relativamente rico, alguien habla de crecimiento, siempre alguien en el público, con toda la razón del mundo, pues aúlla de ira, ¿no? Se enfada muchísimo, ujú, con toda la razón, porque dice, de crecer yo no tengo para pagar la calefacción, apenas llego a fin de mes, que decrezcan los ricos, ¿no? Con toda la razón. ujú, Y por eso yo creo que tenemos que encontrar otro lenguaje que explique mejor eso
y que explique que efectivamente hay gente que tiene que crecer y crecer muchísimo, que tienen que decrecer los más ricos, decrecer mucho y muy rápidamente, y hay pueblos enteros que tienen que crecer en bienestar material y en todos los indicadores económicos convencionales. Eso tiene que quedar fuera de la discusión, porque viven en condiciones muy complicadas. Pero yo creo que también tenemos que incidir en eso que señalaba el propio Correa, ¿no? Que es que, bueno, crecer se puede crecer en muchos aspectos diferentes, y que crecer en bienestar no significa necesariamente crecer en el tipo de bienestar que las sociedades capitalistas nos han mostrado. No tiene que ser necesariamente crecer en el tipo de consumo que nos han ofrecido las sociedades capitalistas. Deberíamos ser capaces de imaginar otros tipos de bienestar material, no espiritual, no, bienestar material real, que no pasen por ahí. Dicho eso, yo creo que efectivamente, ¿no?, se está pidiendo a los países pobres que asuman una responsabilidad histórica enorme en unas condiciones complicadísimas, lo cual es absolutamente injusto. Y ahí yo creo que las sociedades de los países más ricos tenemos que ejercer una presión muy grande en esa dirección, lo cual nos plantea también retos importantes, ¿no? Por ejemplo, dejar de utilizar ese argumento de no mi patio trasero, que está muy presente en nuestras sociedades. No queremos minería en nuestros países, no queremos implementar transición a las renovables porque nos estropea el paisaje, ¿no? Pero no ayudamos tampoco a que Ecuador o Bolivia paren sus procesos extractivistas. Entonces yo creo que hay un dilema que solo se resuelve con alianzas históricas valientes y generosas por las distintas sociedades, ¿no? No, y además las grandes empresas transnacionales, ¿no? Las minas canadienses no hacen esa destrucción en su país y vienen a México a hacerlo, o las empresas petroleras de España o de Francia en su territorio, ahí sí cuidan, y de otros lados no, ¿no? Entonces hay un doble estándar. Ahí, nos quedan unos minutitos. ¿Cuál es tu perspectiva sobre México ahora? En unos días toma posesión la primera mujer presidenta de toda América del Norte. Es una continuidad de una visión de izquierda iniciada en 2018. ¿Tienes esperanza para el futuro de México con Claudio Sheinbaum en general? ¿Cuáles son algunas de las advertencias que nos darías también para tampoco confiarnos de más? No, advertencias ninguna, líbreme, ¿no? Yo no me atrevería, pero sí que estoy muy esperanzado. Yo creo que estamos viviendo un momento histórico crucial, donde lo que está en juego es algo importante, ya no solo para cada uno de los países, sino para la civilización en su conjunto, para el futuro de la democracia, ¿no? Y donde yo creo que se está delimitando una alianza de unos pocos países, entre ellos España, México, Colombia, ¿no? Que son realmente un poco la última trinchera frente al avance de las fuerzas ya no antiizquierdistas, sino antiliberales, en el sentido de las democracias liberales, antidemócratas. O sea, yo creo que hay una amenaza muy oscura que tenemos ahí enfrente, y en ese sentido yo estoy esperanzado, feliz de lo que está ocurriendo en México, porque creo que forma parte eso, ¿no? de una alianza de las fuerzas más luminosas, ya ni siquiera progresistas, sino comprometidas con la democracia. Así que, en fin, no me atrevo a hacer un pronóstico ni una advertencia, solo manifestar mi esperanza y mis mejores deseos para México. Y mi agradecimiento también. Pues al contrario, querido César, un privilegio tenerte aquí en la UNAM. ¿Algún mensaje último para nuestros estudiantes de la UNAM que ven a su canal? Sí. Bueno, para mí la UNAM es una institución de referencia por muchos motivos. Yo nunca he dado clase en la UNAM, pero sí he recibido a muchos estudiantes de la UNAM en doctorado, en maestría, que tienen normalmente un nivel extraordinario. Es una institución de referencia, y yo les animaría a cuidar la universidad, a disfrutar de la universidad, que también es una de esas instituciones en parte comunalizadas que deberíamos preservar, cuidar y tratar con mucho cariño, porque son espacios casi milenarios que, bueno, son una parte fundamental de nuestras sociedades. Sí, patrimonio de la humanidad, todavía una universidad, mega universidad, gratuita con 360,000 alumnos. Para nosotros es un privilegio trabajar aquí y recibirte. Con mucho gusto, César. Espero que regreses pronto y sigamos en comunicación. Muchas gracias. Al contrario, y gracias a nuestro muy amable público por estar con nosotros una vez más aquí en los Diálogos por la Democracia de TV UNAM. Te esperamos de nuevo en 8 días.